Nos encontramos aquí en la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde mis compañeros de primero B de odontología nos van a explicar sobre lo que es tejido epitelial y tejido sanguíneo. Dayanara, ¿qué nos puedes decir sobre tejido epitelial? El tejido epitelial, las células de estos tejidos se encuentran unidas entre sí directamente con muy escasa cantidad de sustancia intracelular. Les sirve más bien como cemento de unión de una célula con otra. Estos tejidos se encuentran recubriendo y protegiendo a los demás, recibiendo el nombre de epidermis cuando reviste la parte exterior, y epitelio si tapizan cavidades que comunican con el exterior, como la boca, la tráquea, entre otros. Y endotelio cuando recubren cavidades internas, como el corazón, las arterias, entre otros. Como nuestra compañera Dayanara nos explicó qué es tejido epitelial, el tejido epitelial se presenta formando una o más capas celulares que cubren las superficies internas y externas del cuerpo, protegiéndolas contra lesiones. También intervienen en la absorción de materiales de origen externo y productos de desecho, como por ejemplo en el aparato digestivo y respiratorio en el primer caso, y en el segundo caso tenemos lo que es la piel y los pulmones. Los epitelios glandulares producen o secretan sustancias de origen de material externo y productos de desecho. También intervienen en lo que es los órganos de los sentidos, como es el ojo, ya que en él están sumamente complejos y extremadamente sensibles, de acuerdo a la clase de estímulos presentes. La clasificación en forma general de los tejidos epiteliales están el epitelio simple, el epitelio pseudoestratificado, el epitelio estratificado y las glándulas multicelulares. La primera clasificación del tejido epitelial tenemos el epitelio simple. Dinos, Carlas, ¿qué es? El epitelio simple está formado por una sola capa de células y núcleos celulares que se encuentran a la misma altura y se dividen en epitelio plano simple. Está formado por una capa de células y por un núcleo prominente. Su función es la de revestimiento y la de desplazamiento de las superficies entre sí. También contamos con el epitelio cúbico simple, que está formado al igual que el epitelio plano, con la única diferencia que su función es la de absorción y la de secreción. A continuación, cada uno de mis compañeros les va a hablar sobre las clasificaciones del tejido epitelial. Dinos, Mario, ¿qué nos puedes hablar sobre la clasificación del epitelio pseudoestratificado? Bueno, el epitelio pseudoestratificado son aquellos en que todas las células hacen contacto con la lámina basal, pero no todas alcanzan la superficie. Este tejido lo encontramos en la uretra masculina. Y también tenemos lo que es el epitelio estratificado. Son más resistentes a los traumatismos que los simples, pero por su grosor no son membranas a través de las cuales se puede efectuar con facilidad la absorción. Dentro del epitelio estratificado encontramos lo que es el epitelio estratificado plano. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Lili? Bueno, decimos que es una fina capa membranosa que se encuentra con células superficiales planas y células profundas cilíndricas. En las células superficiales encontramos que son húmedas y estas no están queratinizadas, mientras que en las células profundas encontramos queratina y son secas. A continuación decimos que este epitelio presenta dos tipos de tejido. El queratinizado y el no queratinizado. El queratinizado decimos que son células como que se presentan en la piel y estas van a ser células secas. Son células muertas que no presentan núcleo ni citoplasma, pero este va a ser reemplazado por la queratina. Son células impermeables por el agua y son impenetrables por las bacterias, por lo que trabajan como células de protección. También decimos el no queratinizado. Presenta células superficiales planas y células profundas cilíndricas. Y encontramos aquí, podemos verlo este tejido en la faringe, en la laringe, en las cuerdas bucales verdaderas y en la vagina. Dentro de las clasificaciones del epitelio estratificado encontramos el epitelio estratificado cúbico. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Yasmina? Que el epitelio estratificado cúbico se encuentra en los conductos de glándulas sudoríparas. Este consta de dos capas. Una célula cúbica, tenemos un ejemplo como cuando se reviste un tubo, y una célula de capa superficial, que estas son más pequeñas que las de la capa basal. Ejemplo, como cuando se ve un corte transversal. El epitelio estratificado cilíndrico es poco frecuente. La capa basal suele presentar células bajas de formas irregulares. Solo la capa apical contiene células cilíndricas. Este tipo de epitelio interviene en la secuencia, en la secreción y absorción. El epitelio estratificado de transición es de tipo de epitelio estratificado, que se encuentra en el sistema urinario y tiene un aspecto variable.
En estado de relajación se asemeja a un epitelio cúbico estratificado, excepto que las células de la apical tienden a ser redondas y más grandes. Compañero Yanni nos explicó sobre la clasificación de las glándulas endocrinas y exócrinas. ¿Qué nos puedes decir, Erika? La secreción de las glándulas endocrinas ingresa en el líquido intersticial y luego se transfiere hacia el flujo sanguíneo sin pasar a través de conductos. Estas secreciones llamadas hormonas regulan varias actividades metabólicas y fisiológicas para mantener la homeostasis. Entre las glándulas endocrinas tenemos la hipófisis, la tiroides y las glándulas suprarrenales. La glándula exócrina secreta de sus conductos se vacían en la superficie de un epitelio, de revestimiento como la piel y la luz de un órgano hueco. La secreción de la glándula exócrina puede ser moco, sudor, aceite, cera, saliva, enzimas digestivas. Entre las glándulas exócrinas tenemos las glándulas sudorípadas que producen el sudor y las glándulas salivales que producen la saliva. Estas contienen mocos y enzimas digestivas. El páncreas, los ovarios y los testículos son glándulas mixtas, es decir, que tanto tejido endocrino como exócrino lo poseen. Ok, gracias. Otra de las clasificaciones del tejido epitelial encontramos las glándulas multicelulares. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Yanni? El epitelio epirectificado glandular, su función es de secreción a través de las células glandulares. Una glándula puede constar de una sola célula o de un grupo de células que secretan sustancias a través de un conducto de superficie hacia la sangre. Las glándulas se pueden clasificar en endócrinas y exócrinas. Ahora nos trasladamos en el laboratorio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Jocelyn, ¿qué nos puede dar de introducción sobre el tejido sanguíneo? El tejido sanguíneo es una forma especializada del tejido conectivo, que se forma primero por espacios vesiculares mesenquimatosos de embriones humanos. Consta de unas formas que son las células sanguíneas, el plasma sanguíneo y las células intracelulares líquidas. La sangre está en tejido circulante que integra una región del cuerpo a otra. Durante toda la vida está en circulación a través de vasos sanguíneos y el bombeo del corazón que ayuda al cuerpo humano. También gracias a la acción actúa como transporte que lleva las células y sustancias esenciales para un proceso vital y su función es recoger los desechos metabólicos. Bien, Cristian, ¿qué nos puedes aportar sobre el tejido sanguíneo? Bueno, tenemos que el tejido sanguíneo representa en el ser humano adulto un 80% de su peso corporal. A causa de la fluidez del plasma, las células sanguíneas tienen una relación directa o definida. En el adulto, el tejido sanguíneo se forma en la médula ósea de los huesos, constituyendo la etapa final del proceso hematopoyético. La hematopoiesis tiene 3 etapas, que es la etapa mesoblástica, que tenemos como primera etapa, y la segunda como etapa hepatoesplénica, y la tercera etapa, que es la etapa medular. El tejido sanguíneo cumple varias funciones. ¿Cuáles son? Bueno, entre las funciones del tejido sanguíneo tenemos lo que es el transporte de sustancias, ya que por medio de los glóbulos rojos, este se encarga de distribuir el oxígeno desde los pulmones hacia otras células del cuerpo. Luego transportan los nutrientes que son absorbidos desde los intestinos hacia todos los tejidos y luego esto se conduce a los riñones producto de los desechos celulares. Por otra parte, la sangre protege al organismo de agresiones externas y esto al accionar de los glóbulos blancos y otras células. Luego tenemos que también interviene en la coagulación gracias a las plaquetas. Suaviza la variación de temperatura y por último regula el pH de los líquidos del organismo. Y algo que debemos recalcar es que sin la sangre la vida animal no hubiera sido posible. Las células sanguíneas reciben su nombre según sus aspectos en estado físico y sin teñir. Las células en conjunto llamados elementos figurados y en sustancias intercelulares denominada plasma. En este caso es muy difícil separar las dos porciones señalando. Basta con tener un poco de sangre, colocarla en un tubo de ensayo y dejar reposar por algunas horas, entonces se apreciaría que los elementos figurados se depositan en el fondo del tubo en forma precipitada de color rojo. Por los glóbulos rojos por encima sobresale el plasma como un líquido de color amarillo y entre los dos se forma un disco blanquecino formado por los glóbulos blancos. ¿Cuáles son los elementos figurados? Los elementos figurados son los glóbulos rojos, eritrocitos, los glóbulos blancos, leucocitos y las plaquetas o los trombocitos. ¿Qué son los glóbulos rojos?
Los glóbulos rojos o eritrocitos son células muy especializadas que cumplen función de llevar el oxígeno de los pulmones a los tejidos y del dióxido de carbono en dirección contraria. Los glóbulos rojos son de forma aplanada y cóncava. Gracias, Michelle. Compañera Valdir, ¿qué nos puede aportar sobre el tejido sanguíneo? Que los eritrocitos son los elementos figurados más abundantes en el tejido sanguíneo, siendo en el hombre 5 millones por milímetro cúbico y en la mujer 4.500.000 por milímetro cúbico. Esta cantidad puede variar dependiendo de ciertos factores y puede cambiar hasta 1 millón de la cifra dada. La residencia prolongada en lugares elevados se acompaña en un aumento en el número de los eritrocitos. Dayana, químicamente, ¿cómo está constituido el tejido sanguíneo? Bueno, químicamente el contenido del eritrocito está compuesto por un complejo coloidal de lípidos y proteínas que contiene una solución de hemoglobina de aproximadamente 33%. Esta es la proteína transportadora del oxígeno y es a la que se le debe el color y la forma del eritrocito. La molécula de la hemoglobina representa a unas proteínas conjugadas en 4 subunidades, de las cuales cada una de ellas contiene un grupo de hemoglobina. Una porfirina derivada más hierro ferroso están unidas a un polipéptido. Jorge, ¿qué son los glóbulos blancos? Bueno, Ariana, los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos, son células con núcleos, pero sin una membrana y tienen una forma variable. Te cuento que hay un promedio de 5.000 a 9.000 leucocitos por milímetros cúbicos en la sangre humana. Estas células no presentan una forma constante debido a su capacidad para efectuar movimientos hemeboides o diferencias entre los eritrocitos. Tienen la funcionalidad de un grado pequeño en una torrente sanguínea. Presenta su mayor actividad en los tejidos conectivos. Maya, ¿qué nos puede aportar sobre los leucocitos? Los leucocitos en los niños es mayor y varía notablemente en estados patológicos. Si el número aumenta a 12.000 milímetros cúbicos se le va a llamar leucocitos y si disminuye por debajo de los 5.000 se va a llamar leucopenia. En el corte se va a mostrar una forma circular como en las articulaciones y su diámetro es menor en estado vivo debido a su encogimiento. Luis, existen 2 tipos de leucocitos, ¿nos puedes decir cuáles son? Claro, hay 2 tipos que son los leucocitos granulosos y los leucocitos agranulosos. Yo te voy a hablar sobre los leucocitos granulosos. Los leucocitos granulosos existen 2 tipos que son los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos son los que sintetizan anticuerpos e intervienen en los procesos inmunológicos. Son el segundo tipo de leucocitos más numerosos, constituyendo el 25 y 35% del total de leucocitos. Como otros leucocitos, estos también se encuentran en tejidos extravasculares, pero son notables por formarse en grandes cantidades fuera de la médula, o sea, así como en ella. Por lo tanto, constituyen un sistema linfoide ampliamente distribuido. Este grupo incluye una colección celular heterogénea, principalmente integrada por linfocitos B y linfocitos T, en diferentes fases de actividad y maduración. Eliana, háblanos acerca de los linfocitos B y T. Los linfocitos B son aquellos que maduran y se alojan en los ganglios linfáticos. Al estimularse se transforman en linfocitos B, con memoria y adquisición de la capacidad de reconocer a un antígeno específico. Una vez formado el linfocito B, con memoria se dedica a producir moléculas de inmunoglobulina. El linfocito T es aquel que madura en el timo, queda programada para reconocer un antígeno específico. Sin embargo, sus sitios de reconocimiento son antígenos, no son moléculas de inmunoglobulina como las que presentan las células B. Lady, háblanos acerca de los monocitos. Los monocitos son células grandes con un diámetro de 9 a 12 milímetros que constituyen un 3 a 8% de los leucocitos en la sangre. Estas son células de núcleo excéntricas de forma ovoide o reniforme. Estas inmigran al tejido conectivo donde eliminan bacterias, hongos y virus. Los leucocitos granulosos, estos son 3, neutrófilos, bacilos y acidófilos. Se distinguen por afinidad de su respectivo granuloso, por los competentes neutros. Entre sus características es que las células en forma de núcleo por lo general presentan 2 o más lóbulos peliformes unidos por un filamento, delgados por materia.
Por esta razón a veces se llama leucocitos poliformes nucleares. Ya los neutrófilos, su función es digerir organismos infectados y fagocitar y destruyen el material nocivo para el organismo. Constituyen numéricamente el grupo más importante de los leucocitos, el 60% en los adultos. El número de neutrófilos circulantes varía considerablemente. Vamos. Seguimos con la clasificación de los leucocitos granulosos. ¿Qué nos puede decir, Junior? Eosinófilos concurren hacia las áreas en que se acumulan complejos antígenos a los que fagocitan y neutralizan. Y los basófilos fijan anticuerpos sobre su membrana plasmática cuando penetran en el organismo. Karen, ¿qué son las plaquetas? Las plaquetas son pequeños discos protoplásmicos incoloros en la sangre circulante. Tienen un diámetro de 2 a 4 micras, su número varía considerablemente, pero por lo general es de 200.000 a 300.000 por milímetros cúbicos de sangre. Es bastante difícil contarlas ya que se adhieren unas a otras y a toda la superficie en cuanto se extrae la sangre de un vaso. Mirándolas de frente a las plaquetas son redondas u ovales. De perfil tienen forma de uso o de bastoncillo. Las tinciones de sangre demuestran dos regiones en la plaqueta, una zona granular intensamente basófila que suele ser central y una zona periférica homogénea y pálida, y no se observa núcleo. Las plaquetas captan partículas por endocitosis, es decir, por invaginaciones de la membrana plasmática. Las partículas pequeñas y los solutos entran por el sistema de conductilios. Los microfilamentos formados por actina y miosina se encuentran bajo la membrana plasmática y se relacionan con hilas de microtúbulos. Romario, ¿qué más nos puedes aportar acerca de las plaquetas? Bueno, en sí la plaqueta activada muestra cuerpos laminares que tienen una notable semejanza con los lisosomas terciarios, ya que vienen a ser los cuerpos residuales. En el citoplasma de las plaquetas también hay un sistema de túbulos densos que tal vez participen en la captación de calcio y en la síntesis de prostaglandinas, que suelen ser las plaquetas se originan con fragmentos que se desprenden en las células gigantes peculiares que vienen de la médula ósea, que llegan a ser su nombre como son las megacariocitos. Las plaquetas desempeñan varios papeles en la hemostasia. Se adhieren a las regiones dañadas de los vasos sanguíneos, produciendo un trombo blando, en el cual va a cubrir la superficie dañada y tapona las aberturas en las paredes vasculares. Se supone que se produce una enzima, la cual es la tromboplastina, que es muy importante en el mecanismo de la coagulación de la sangre. La serotonina es un agente que provoca la contracción del músculo liso en los vasos sanguíneos pequeños. También en las plaquetas, probablemente en los órganos citoplasmáticos pequeños. En el terreno clínico se observa una disminución del número de las plaquetas, circulantes en un estado que se reconoce como trombocitopenia. Nancy, ¿lo puede decir qué es el plasma? El plasma es la fracción líquida y celular de la sangre. Se obtiene al dejar la sangre desprovista de células como glóbulos rojos y glóbulos blancos. El plasma es el componente mayoritario de la sangre, forma el 60% del total. El 40% restante corresponde a elementos formes. Composición: 90% agua, 7% proteínas, 3% grasas, glucosa, vitaminas, hormonas, oxígeno, gas carbónico, nitrógeno y desechos metabólicos como ácido úrico, sales y urea. El plasma es salado, arenoso y de color amarillento translúcido. Transporta elementos formes, mantiene diferentes sustancias en solución y la mayoría de estas sustancias son producidas por metabolismo celular. El plasma sanguíneo es 1.5 veces más viscoso que el agua. El plasma es el 60% del líquido corporal. En una persona adulta que pesa 70 kilogramos posee 42 litros de plasma. El líquido celular se divide de la siguiente forma: líquido celular de 12 a 21 litros, líquido intersticial de 10 a 13 litros. El plasma y el líquido intersticial en conjunto forman el líquido extracelular de 14 a 17 litros. ¿Nos puedes hablar acerca de las funciones de las proteínas plasmáticas? Funciones del conjunto de las proteínas plasmáticas. Función oncótica: mantiene el volumen plasmático de la volémia. Función tampón o buffer: colaboran en la estabilidad del pH sanguíneo. Función neurológica: por su participación en la viscosidad de la sangre y por ahí mínimamente en la contribución
con la resistencia vasicular periférica y la presión vascular. Las proteínas plasmáticas se clasifican en albumina, globulina y fibrinógeno. Albumina intervienen en el control del nivel del agua en el plasma sanguíneo, en el transporte de los lípidos por la sangre. Globulina relacionan fundamentalmente en el mecanismo de las defensas del organismo. Fibrinógenos, proteínas esenciales. ¿Qué nos puedes decir acerca del origen plasmático? Los componentes del plasma se forman en varias partes del organismo. El hígado, que sintetiza proteínas plasmáticas, salvo las glándulas endócrinas, secretan sus hormonas correspondientes hacia la sangre. El riñón mantiene constantemente la concentración del agua y solutos salinas. Los lípidos son cortados por los colectores linfáticos. Bueno, esta fue una explicación acerca del tejido epitelial y el tejido sanguíneo. De primero B de odontología.